Hola, espero estén teniendo una buena tarde. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de este conversatorio, donde haremos presentación de los resultados del primer análisis de coyuntura en materia socioambiental del año 2021, realizado por el programa Kioscos Socioambientales para el caso de Costa Rica. En esta tarde nos acompaña la compañera Mariela González Chávez, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. También asistente del proyecto TC 590, fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socioambientales específicos en el territorio nacional, del programa Kioscos y el Decanato de Ciencias Sociales. Nos acompañan también el compañero Christopher Pérez Núñez, quien es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. También asistente del proyecto ED 495, Trabajo Salariado en Piñeras de la Zona Norte, acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso y Santa Fe en los Chiles. Proyecto que forma parte del vínculo entre Kioscos y el Centro de Investigaciones Antropológicas. También nos acompaña la compañera Natalie Hernández González, quien es bachiller en Sociología y estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. También asistente del proyecto ED 496 del programa de radio Voces y Política, proyecto en que se realiza en conjunto con el programa de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Ciencias Políticas. La facilitación de este conversatorio está a cargo de su servidor José Luis Zúñiga Chavarría, estudiante de Bibliotecología, énfasis Ciencia de la Información, también asistente de la coordinación del programa de Kioscos Socioambientales para la organización comunitaria y asistente del proyecto EC 518 del Observatorio de Bienes Comunes Agua y Tierra. Este conversatorio es posible gracias a la participación del equipo multidisciplinar de personas asistentes del programa de Kioscos Socioambientales para la organización comunitaria de la Vicerrectoría de Acción Social. Agradezco también la participación de la compañera Dana Escarpeta Pineda, quien es bachiller en antropología y estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de la Educación No Formal de la Universidad de Costa Rica y también asistente del proyecto EC 518 del Observatorio de Bienes Comunes Agua y Tierra. Asimismo, la compañera María Jesús Sosa, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y asistente del proyecto EC 519 del Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorio. Agradecemos también al equipo docente del programa Kioscos conformado por Suri Méndez, Valeria Montoya, Dilana Rodríguez, Luis Sanabria, Mauricio Álvarez y José Antonio Mora, quienes han sido parte del taller de análisis de coyuntura. Antes de darle el paso a mis compañeras y compañeros, me gustaría comentarles algunos aspectos metodológicos que se llevaron a cabo en el primer análisis de coyuntura en materia socioambiental, realizado el pasado 6 de abril del presente año, a cargo del equipo del programa de Kioscos. También debo mencionar que contamos con la presencia de personas expertas invitadas en la materia, quienes se unieron a los grupos de trabajo, y estamos hablando de los profesores Jorge Lobo de la Escuela de Biología, Nicolás Boglin de la Facultad de Derecho, Pascal Girot de la Escuela de Geografía, Alexa Obando del Centro de Investigación y Estudios Políticos y Daniel Fernández del Centro de Investigaciones Sociales, todos de la Universidad de Costa Rica. Debo mencionar que este análisis se realizó desde los siguientes ejes. El primer eje, el eje ambiental. Segundo eje, territorios indígenas. Tercer eje, movimientos sociales y gobierno. Se formaron 3 grupos de trabajo entre todas las personas presentes. Cada grupo respondió a un eje en específico. Posterior a eso, se realizó un análisis documental donde se realizó un análisis de contenido de noticias en materia socioambiental de los primeros 4 meses del año 2021, recuperadas de medios de comunicación nacionales. Cada grupo tuvo que realizar a través de papelógrafos una sistematización de los principales resultados obtenidos del análisis de contenido, que posteriormente fue utilizado para exponer los resultados en la plenaria, donde se tuvo un espacio de discusión activa entre las personas presentes. Los resultados obtenidos de la sesión del 6 de abril serán expuestos a continuación. Iniciamos dando el espacio a Mariela González Chávez, quien nos viene a presentar los resultados que corresponden al primer eje ambiental. Adelante, Mariela. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Voy a compartir pantalla. Ok,
Respecto al eje de ambiente, los temas principales que abarcamos fueron el de la minería, el del Acuerdo de Escazú, el Protocolo de Nagoya y la generación eléctrica privada. Respecto a la minería, es importante resaltar que no se trata solamente de la minería metálica, sino también la no metálica. Esta última consiste en la extracción de recursos de los ríos para infraestructura o calles, por ejemplo. Sin embargo, nos decidimos enfocar en la minería metálica y abordamos el tema de Cruzitas, que ha sido un tema que se ha venido arrastrando por muchos años y que es muy importante mencionar. Se menciona que respecto a Cruzitas se espera que sean condiciones que una problemática que se mantenga, debido a que detrás de este problema ambiental hay cuestiones socioeconómicas, como lo son problemas estructurales de pobreza y desempleo, que de hecho algunos diputados han intentado utilizar este discurso de la pobreza y el desempleo y ahora también la pandemia para querer utilizar la actividad minera como reactivación económica, cuando bien sabemos que esta actividad se presenta solamente como un tipo de solución momentánea y que a largo plazo tiene altos costos ambientales en el país y en la naturaleza y en los recursos. Además, se menciona que dentro de la Asamblea Legislativa, los diputados que han estado en oposición han sido solamente José María Villalta y Paola Vega. Respecto también al sector institucional, se mencionaba que existe una deficiencia institucional en la regulación de minería, pues hay problemas entre el ente regulador y el ente rector, es decir, entre la Dirección General de Geología y Minas y entre el MINAE, debido a que existe poca capacidad para revisar las concesiones que se otorgan, además de una nula capacidad de seguir el registro de la extracción de oro y de la actividad minera en el país, por lo que eso ha abierto portillos para que se den un montón de irregularidades y enriquecimiento desmedido de algunos sectores a costa de los recursos naturales de todos. Nicolás Boeglin, que es especialista en Derecho Internacional, nos mencionó que el arbitraje internacional se ha tardado mucho en dar un posicionamiento acerca del tema de Cruzitas y acerca del tema de la minería ilegal. Respecto al acuerdo de Escazú, este acuerdo que trata de un acuerdo regional sobre acceso a información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, se mencionaba que en 22 de abril, el Día de la Tierra, entraba en vigencia este acuerdo y hasta ahora sigue sin ratificarse. Es importante mencionar que nos preocupa porque ahorita en la agenda de la Asamblea Legislativa se encuentran en periodo extraordinario discutiendo únicamente la ley de empleo público y que a partir de agosto los temas se giran a campaña electoral, por lo que nos preocupa cuándo va a ratificarse o cuándo se va a posicionar el acuerdo como un tema principal. Respecto a el acuerdo de Escazú, encontramos que hay una contradicción discursiva como país, debido a que fuimos uno de los países impulsores del acuerdo, fuimos el país sede donde se realizó y además le brindamos el nombre. Entonces, nos deja como con una imagen internacional de contradicción al vendernos con un país amigable con el medio ambiente, pero ni siquiera le damos la importancia al acuerdo y lo ratificamos. Se resalta también que hasta el momento que realizamos el análisis de coyuntura se notaba una baja difusión del tema del acuerdo, además de una baja desatención del sector ecologista para promover o para incidir en que se ratificara el acuerdo. Sin embargo, días después vimos cómo se comentó en algunas fracciones partidarias sus posicionamientos e incluso la UCAEP. También se resalta que el gobierno no ha dicho nada acerca de la ratificación, por lo que nos parece importante mencionar que el tema no ha sido abordado con la importancia que comprende. Del acuerdo de Escazú hay algo muy importante que señalar, y es que brinda la protección a personas que defienden el medio ambiente y la tierra. Es decir, viene a brindarnos mecanismos para que haya cabida en crímenes ambientales y que se dé, digamos, su
su justicia o que no queden impunes. Como hemos visto, esto parece fundamental para el país porque en los últimos años hemos visto cómo se ha dado el asesinato de los líderes de territorios indígenas. Por otra parte, se encuentra el protocolo de Nagoya. Bueno, primero vamos a hablar de qué es. Este protocolo surge del Convenio de Diversidad Biológica y es un protocolo que intenta mediar o subsanar el proceso de participación entre las partes o actores que quieran utilizar los recursos genéticos, es decir, recursos genéticos de plantas o ese tipo de recursos. Respecto a esto, es importante señalar cómo afecta este protocolo. Bueno, este protocolo, o qué hay detrás. Bien sabemos que cuando hay un proceso en donde hay industrias y comunidades, pues ciertamente las comunidades siempre son las que se ven en desventaja y en subordinación o un desfase de juego de poderes donde siempre se va a encontrar en una cuestión de que siempre va a ser extractivista y siempre va a ser de despojo, y es que no solo hablamos de los recursos genéticos, sino también de conocimientos que tienen en las comunidades y territorios por años. Entonces, este protocolo es importante mencionarlo debido a esto. Respecto a la generación eléctrica privada, estuvimos hablando de que desde que el ICE dio la posibilidad de la cogeneración familiar, la demanda eléctrica nacional ha disminuido, y este ha sido un discurso que la Asociación Costarricense de Generadores de Energía ha utilizado para excusar y decir que esa energía debe ser comprada y posteriormente vendida. En Costa Rica, la regulación la venta de energía está muy regulada, por lo que esta asociación costarricense lo que les convendría es vender la energía a otros países de Centroamérica en la que no está tan bien regulada esta cuestión de la energía eléctrica. Solo que hay un problema a lo que se enfrentan, que se estuvo mencionando, y es que en Nicaragua hay un tramo en el que no encuentra infraestructura, entonces no se puede poner en marcha el plan Mesoamérica, y hasta cierto punto eso ha frenado un poco sus intenciones de la venta eléctrica privada. Respecto a las preocupaciones también con la generación hidroeléctrica, es que se han venido dando discursos para explotar los recursos naturales que hay en áreas silvestres protegidas y los parques nacionales, lo que es muy preocupante. Y también se comentaban las especies en peligro de extinción que habitan el agua dulce. También algo muy importante que resaltar es que las principales fuentes hídricas del país en el territorio nacional se encuentran cerca de territorios indígenas, por lo que esto es una cuestión a la que también debemos tomarle atención. Por último, tenemos algunas consideraciones que hicimos a partir de este eje, y es la importancia de colocar el tema ambiental en campaña electoral, es decir, que una vez que comiencen el debate de temas electorales, el eje o los temas de ambiente sean primordiales también dentro de esta discusión. Por otra parte, también se identificó que existe una negativa y rechazo tanto de la sociedad como de los sectores económicos a la hora de abordar temas ambientales. Y esto es preocupante, pues no tendría que ser de esta forma, y es un discurso que está muy instaurado en la sociedad. Y por último, se rescata la importancia de que las ciudadanías estén informadas, y esto se debe a que una ciudadanía desinformada es más fácil de apartar y contrarrestar en las tomas de decisiones importantes y procesos que tienen que ver con todo lo que nos compete con ambiente. Eso sería. Muchas gracias, Mariela, por presentarnos los principales resultados en materia ambiental. A continuación, Christopher Pérez Núñez nos viene a presentar los resultados que corresponden al eje de territorios indígenas. Adelante, Christopher. Muchas gracias, José Andrés. Voy a proceder a compartir pantalla.
¿Se logra ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, yo más que todo voy a hacer una breve contextualización de lo ocurrido durante el año 2020 en torno a lo que ha sido el proceso de recuperación de tierras, territorio, llevado a cabo por parte de las comunidades indígenas de la zona sur del país y de la escalada de la violencia, el hostigamiento y la persecución de la que han sido víctimas por parte de las personas que han estado usurpando estos territorios. Bueno, para iniciar algunos antecedentes, en el 2015 ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares, que obligaban al Estado costarricense a emprender acciones para salvaguardar la vida de las personas indígenas que se encontraban principalmente en los territorios de Tierra Baisalitre por la violencia que se estaba dando en ellos. Sin embargo, a pesar de esto, ya el 18 de marzo de 2019 fue asesinado el líder indígena Sergio Rojas Ortiz, y un año, incluso menos de un año después, en 24 de febrero del 2020, fue asesinado el líder indígena Jerry Rivera. Esto a pesar de que ya se había alertado a las autoridades acerca de la escalada de la violencia que se venía registrando en el territorio de Terraba. Valga recordar que ambos crímenes aún se encuentran en total impunidad, que es una de las principales problemáticas que giran en torno a este conflicto. Por otro lado, también, bueno, después del asesinato de Jerry se da una escalada en la tensión y en la violencia contra los pueblos originarios y principalmente contra las personas que llevan a cabo los procesos de recuperación. Ahora bien, un poco para mencionar los actores que han estado involucrados dentro del conflicto. Bueno, los territorios indígenas, las comunidades, principalmente las personas recuperadoras, también las personas finqueras o los terratenientes que eran quienes estaban usurpando y en muchos casos continúan usurpando esos territorios, y los grupos afines a esas personas, que en muchos casos son las mismas personas que les trabajan en sus propias fincas, así como vecinos de las comunidades que pues lamentablemente también han mostrado muchas muestras de racismo contra la población indígena en la zona. Por otro lado, también está el Estado costarricense, con los tres poderes y los gobiernos locales, principalmente en la comunidad de Buenos Aires y de Pérez de León. También se encuentran organizaciones nacionales e internacionales, como en el caso de la ya mencionada Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente también se encuentra la intervención de los medios de comunicación. Ahora bien, para mencionar un poco sobre los intereses y las agendas de los diferentes actores participantes con respecto a los pueblos originarios, a las personas recuperadoras, básicamente piden que se cumpla con el saneamiento de los territorios y que los usurpadores, que no son personas no indígenas, se retiren finalmente de esos territorios. También exigen que los asesinatos de los líderes Jerry y Sergio no queden en la impunidad, y también piden que se respete su derecho a la autonomía organizativa. Por otro lado, se encuentran organizaciones nacionales e internacionales y universidades públicas. Básicamente también, bueno, organizaciones principalmente ecologistas, ambientalistas y de base comunitaria, que su rol ha sido básicamente el de apoyar la lucha de las comunidades indígenas por el acceso a la tierra que por ley les pertenece, así como denunciar todos los actos de violencia y de racismo que se han dado en torno a este proceso. También, bueno, se encuentran los finqueros, quienes lo que están buscando es hacerse con el control nuevamente de esas tierras que se encuentran dentro de los territorios indígenas, alegando que poseen derechos patrimoniales sobre las mismas. Los medios de comunicación, que se encuentran, por un lado, los medios de carácter nacional, por decirlo de alguna forma, hegemónicos, y algunos medios locales, en caso de la Comunidad de Buenos Aires, que han incentivado la violencia a partir de noticias y reportajes sesgados y sin derecho a la respuesta, en las que
han difamado a las personas recuperadoras. Por otro lado, se encuentran los medios universitarios o independientes que han hecho la labor de presentar la otra versión, que es la versión de las comunidades indígenas, y también han condenado los hechos de violencia y de hostigamiento que han sufrido estas comunidades. La participación del Estado costarricense, por un lado, por la parte del Poder Ejecutivo, con respecto a la participación de la fuerza pública, esta ha sido esporádica, en algunos casos ha sido de total inacción y en otros ha sido de complicidad con las personas usurpadoras. También hay un incumplimiento de los acuerdos entre las y los recuperadores y las autoridades del gobierno, como por ejemplo el no ingreso de personas no indígenas al territorio, que muchas veces han sido la misma fuerza pública la que ha escoltado a las personas no indígenas usurpadoras hacia adentro de los mismos territorios. También se reclama la inacción por parte del Instituto de Desarrollo Rural, el cual debería de jugar un papel más activo, porque le corresponde un papel más activo dentro de los conflictos por la tierra que se está dando dentro de los territorios indígenas. Por otro lado, con respecto al Poder Judicial, se denuncia que se archivan las denuncias presentadas por personas indígenas que han sido agredidas o amenazadas de muerte, muchas veces en la Fiscalía de Buenos Aires. También inconsistencias y faltas al debido proceso en los casos relacionados con la recuperación de tierra o territorio. Estas inconsistencias se han dado a favor de las personas usurpadoras, como por ejemplo que no se hacen las notificaciones en los tiempos requeridos y se impide una participación efectiva de las personas para defender sus derechos. Por otro lado, en septiembre de 2020 ya la Fiscalía solicitaba que se archivara el caso que investigaba el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, y también se ha denunciado que existe un conflicto de intereses en lo que respecta al Juzgado Civil de Trabajo y de Familia en Buenos Aires, debido a que uno de los jueces, que es el encargado también de dar las resoluciones acerca de los conflictos sobre esas tierras, tiene vínculos familiares con uno de los finqueros que se encuentran usurpando esos territorios. Finalmente, a manera de balance, con datos de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, se han registrado alrededor de 88 hechos violentos contra los pueblos originarios de la zona sur durante todo el año del 2020. Actualmente se encuentran amenazadas de muerte 14 personas, lideresas de pueblos indígenas, en las que se encuentran Pablo Sivas Sivas, Roberto Morales Villafuerte de Térraba, Maximiliano Torres Torres y Clarita Kiel Torres de Cabagra, Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos de Chinaquichá, y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Maynor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa del territorio de Salitre. Además, también han sido amenazados 2 defensores de derechos humanos que pertenecen a la Asociación de Iniciativas Populares de ITSO, quienes son Gustavo Oriamuno Vignet y Jeffrey López Castro. Por otro lado, también según las mismas comunidades indígenas, señalan que la pandemia ha sido la principal causa de que no se hayan concretado ninguna de las amenazas que han recibido estas personas en el transcurso del año pasado y en los primeros meses de este año. Y finalmente se señala la responsabilidad del gobierno debido a su inacción ante el incremento de la violencia, el hostigamiento, la difamación y la persecución a la que han sido sujetas esas personas, esas comunidades indígenas, así como por su incumplimiento de lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la ley indígena de 1977, que en su artículo 3 reconoce a los territorios indígenas como inalienables, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas. Finalmente, para cerrar, me gustaría decir que más que mermar o solucionarse, esta situación se ha venido intensificando en lo que va de los meses del 2021. Por ejemplo, durante el día de hoy ha circulado
una convocatoria, una concentración y una manifestación por parte de personas no indígenas, alentada por las personas terratenientes que han estado usurpando sus territorios, con el fin de dirigirse hacia el territorio de Chinaquichá. Y valga recordar también que ya anteriormente estas concentraciones y movilizaciones han sido la antesala de los asesinatos de tanto de Sergio como de Jerry. Entonces hacemos un llamado a la solidaridad con la población indígena y a denunciar por todos los medios posibles esos actos de racismo contra la comunidad indígena, que lo que está haciendo es exigiendo el cumplimiento de los derechos que le corresponden y que le han sido reconocidos a nivel país. Muchas gracias, sería eso. Agradezco a Christopher por presentar los resultados que corresponden al eje de territorios indígenas. Y por último, la compañera Natalie Hernández González nos estará compartiendo los resultados que corresponden al eje de movimientos sociales y gobierno. Adelante, Natalie. Buenas tardes, voy a compartir pantalla, ¿no? Un momento. ¿Me avisan si ya se ve bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Sí, a mí me tocó más que todo hacer un resumen o un balance de los resultados de la conversación y el diálogo que tuvimos en el taller sobre el eje de movimientos sociales en lo que llevamos de este año, del 2021. Quizás una de las principales resultados que salió, incluso justamente al hacer recopilación de noticias y análisis en los medios de comunicación, es que las principales acciones colectivas que se han dado durante este año han girado principalmente en respuesta a las agendas neoliberales del gobierno, que pues sabemos no son solamente del gobierno, sino que responden a los intereses de todo un sector empresarial privado que tiene pues muchísima incidencia en las decisiones del gobierno. Estas agendas principalmente en las que hemos visto que sí se han dado movilizaciones en respuesta o en protesta, pues el préstamo del FMI, que si bien es un tema que se viene arrastrando desde el año pasado, aún en este año se siguen dando acciones o se dieron acciones en forma de protesta, muchas convocadas por movimientos sindicales, entre otras, y creo que incluso todavía en estos días había un campamento en San José de comunidades y movimientos que estaban en protesta contra este préstamo. Y pues también las propuestas del gobierno que se dieron para la negociación del FMI, que ni siquiera son propuestas que el FMI impuso, pero que el gobierno puso a modo de negociación, y pues que ya sabemos que responden a los intereses de sectores empresariales privados que tienen presencia en el gobierno, y entre ellas se destaca la ley del empleo público, que también tuvo movilización, que por ahí se convocó, movimientos sindicales convocaron, también las universidades, CONARE convocó una marcha en algún momento. Y tal vez una de las cosas que rescatábamos de esto era las narrativas o los discursos que se han utilizado por parte de estos actores para legitimar estas propuestas o estas agendas neoliberales. La primera era que identificábamos en los medios de comunicación o en las noticias, es que la narrativa catastrófica es esta idea de que si no se aprueba la ley del empleo público, se va a acabar el mundo, las finanzas van a estar muy mal, todos vamos a sufrir una crisis muy grande. Además de eso, uno de los temas que también salía y que creo que lo comentaba Luis Sanabria del Observatorio de Bienes Comunes, es que también hay como un discurso de pseudoparticipación en donde parece que estamos en gobiernos muy participativos, donde se hacen consultas, como por ejemplo lo que fueron las mesas de diálogo, que hacen parecer todo muy participativo, pero que además de ser excluyentes, terminan siendo más que todo como un maquillaje, porque ya las decisiones están tomadas y esto nada más se convierte en una forma de legitimar esas agendas.
También la polarización es una de las estrategias que más identificamos. Por ejemplo, estos discursos de poner empleados públicos contra empleados privados y de poner al enemigo como un otro, ¿verdad?, entre la población. Y lo que ya también comentaba la compañera que expuso en ambiente, justamente también hay un utilitarismo de la pobreza como discurso para legitimar sus políticas, ¿verdad? Es decir, es para luchar contra la pobreza que estamos instaurando todas estas políticas o estas propuestas. Obviamente, de los sectores sociales, desde los movimientos sociales, han existido otras, como por ejemplo la academia o los sindicatos, han existido otras propuestas, pero la mayoría de ellas, si no es que todas, han sido completamente ignoradas. Algunas de las que identificamos es la renta básica, el impuesto solidario, aunque sea de manera temporal, a las grandes riquezas, políticas más vehementes para combatir la evasión y la elusión fiscal, y también muchísimos movimientos sociales que tienen las propuestas desde hace mucho y que lo vienen trabajando, en realidad nunca han dejado de trabajarlo, de fortalecer las economías locales y comunitarias. Ya propiamente hablando de los movimientos socioambientales, como mencionaba desde un principio, este año los movimientos que han tenido más protagonismo han tenido que ver justamente con las agendas neoliberales, y pues entonces se ha visto una menor presencia en la agenda pública y en el espacio público de movimientos ecologistas o de movimientos socioambientales. Quizás el tema que sí ha empezado a generar más presencia es justamente el Acuerdo de Escazú, como ya comentaba la compañera, pero igual siguen siendo como acciones que muchísimas organizaciones ambientales, ONGs, han empezado a posicionar con acciones sobre todo virtuales, foros, programas de radio, pero sigue sin haber pues una movilización más grande, colectiva, respecto a este tema. Obviamente, parte de esto es por la dificultad en el contexto que estamos de pandemia, que hace que colectivizar se vuelva todavía un tema mucho más delicado, mucho más complejo y hasta ético, pues convocar una movilización en este contexto de crisis pandémica en el que estamos. Y por último, en este aspecto, tal vez sí me gustaría resaltar que una de las cosas que se conversó en el taller es que cuando hablamos de esta menor presencia de movimientos ecologistas o socioambientales, estamos hablando quizás de movimientos más ubicados en la GAN, más en la ciudad, o movimientos académicos tal vez, pero que en las comunidades, tanto comunidades campesinas, costeras, en las poblaciones indígenas, como ya comentaba el compañero, se siguen haciendo acciones colectivas siempre. Y ahí nunca ha cesado, hay comunidades donde parar pues no es una opción. Algunas reflexiones generales que salieron del taller es, pues obviamente hay como una percepción o sensación de desmovilización, de desarticulación, cada vez cuesta como más, se percibe o se siente que cuesta cada vez más como organizarse, colectivizar, movilizar a las personas. Y esto responde a un tema que también salía en el taller, que es que hay como un desgaste emocional en el activismo social, una sensación de pesadez, de desesperanza, de resignación. Incluso se comentaba entre los que estábamos en el taller, era muchas veces una va a poner el cuerpo en una marcha porque ya no puede no hacerlo, porque ya lo tenemos como en nuestra ética política, pero ya ni siquiera vamos tan convencidos de que eso vaya a lograr algo, vayamos a cambiar algo con esa marcha, porque ya se han dado muchos casos, o venimos arrastrando muchas situaciones en donde hemos pasado días enteros, 2, 3 días, y pues no recibimos ninguna posibilidad de escucha o de diálogo por parte del gobierno. Todo esto genera como justamente este desgaste emocional, que aquí yo hago como un paréntesis de que creo que es sumamente importante en esta coyuntura y en este tiempo tan complejo empezar a estudiar y analizar o a comprender los movimientos sociales desde su dimensión afectiva, emocional. Creo que desde los afectos, enfocarnos en los afectos nos podría dar muchísimas luces y pistas de la coyuntura a nivel de movimientos sociales, de lo que está pasando. También una de las causas que se mencionaba como parte de esta desmovilización es
la creciente criminalización de la protesta. Y una de las observaciones que también salía en el taller, casi que como un constante reclamo, es que siempre se siente un desvínculo entre movimientos, se decía principalmente ecologistas, socioambientales, pero que yo creo que se puede extender a todos los movimientos sociales en general, un desvínculo entre lo que son movimientos de la GAN y movimientos comunitarios. Y como conclusiones, lo que se planteó principalmente era abordar el fenómeno de los movimientos sociales. Ahorita se tiene que hacer desde la complejidad, no se pueden tomar posturas simples o dicotómicas de buenos o malos o blancos y negros, porque en estos tiempos, en esta coyuntura tan compleja, pues no nos dice mucho, no nos da respuestas reales y hay que empezar a abordarlo desde la complejidad. Y en este sentido, yo ya así como una observación o una conclusión más personal, diría que estamos en tiempos de hacer un activismo de la pregunta, tomando un poco en la pedagogía de la pregunta de Freire, que dice que justamente el conocimiento está en las preguntas y no en las certezas. Yo creo que ahorita, más que nunca, ante una coyuntura tan compleja, deberíamos también tener un activismo de la pregunta que nos permita hacer análisis críticos, sí, de la macroestructura, pero también hacia adentro de los movimientos sociales. Una de las cosas que comentaba una de las compañeras en el taller es que urge empezar a accionar y a movilizar desde la empatía, justamente cuando esto salía como una de las respuestas o posibles soluciones a este desvínculo entre movimientos sociales de la GAM y movimientos sociales comunitarios. Tal vez nos corresponde aprender a escuchar más. Y por último, haciendo alusión a justamente esto, el activismo en la pregunta, concluyo con una pregunta que la verdad creo que ninguno tiene respuestas claras y en el taller tampoco salió la respuesta, pero que es una pregunta punzante que está ahí y es cómo construimos un movimiento social en este contexto, en esta coyuntura. Y no solo lo veo por el tema de la pandemia que ha hecho que colectivizar se vuelva aún más difícil y que todas las acciones pues se tengan que enfocar en lo virtual, sino también justamente por este desgaste emocional que hay en el activismo, que hay en las personas, que hay en los movimientos sociales, que ya no se sienten escuchados, que ya no se sienten con capacidad de agencia. Entonces, ante esa emocionalidad, ¿cómo empezamos a construir movimiento? Y justamente esto en un contexto, en un sistema neoliberal que opera justamente, que su éxito ha estado justamente en que opera en nuestra subjetividad más interna, opera en nuestros afectos. Entonces, tal vez este desgaste emocional es un resultado más, es un producto más de esta operación de los afectos que tiene el sistema capitalista neoliberal. Entonces, ¿cómo resistimos a eso también? Esas serían como mis conclusiones. Muchísimas gracias, Natalie. Sin lugar a dudas, es una pregunta que nos invita a reflexionar. Muchas gracias a Mariela, Christopher y bueno, Natalie nuevamente por habernos presentado los resultados de una manera muy clara del panorama nacional en materia socioambiental. Sin duda, la situación país no es alentadora. Por un lado tenemos la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus y por el otro lado la crisis socioambiental que las y los compañeros nos han comentado en esta tarde y más aún profundizado por los efectos de la pandemia. Parece que la tónica de estas situaciones sigue después de 4 meses, a lo que logramos ver según los resultados expuestos. Sigue sin la ratificación el Acuerdo de Escazú, donde vemos la falta de voluntad de los poderes de la República y la falta también de argumentos con los que las grandes cámaras empresariales se oponen a un acuerdo que viene justamente a garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, también la participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales y, muy importante, el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Estado costarricense y el egoísmo de las cámaras empresariales le siguen negando derechos fundamentales a las y los defensores del ambiente. Nos siguen negando a toda la ciudadanía la protección de los bienes comunes que sostienen la vida y negando el derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente, a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Antes de finalizar el conversatorio, me gustaría mencionarles, va unido a lo que Christopher también comentaba,
que la tónica sigue en los territorios indígenas. Y justamente, como comentaba Christopher, me gustaría comentarles el pronunciamiento que desde el programa de kioscos socioambientales salió con respecto a este tema. Y bueno, el programa kioscos socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica manifestamos nuestro total rechazo y repudio contra cualquier acción que violente y atente los derechos territoriales de las personas indígenas del territorio Cabeca de Chinaquichá, ubicado en el distrito de Pejivalle de Pérez Celedón. El día de hoy, jueves 13 de mayo del 2021, un grupo de personas no indígenas han anunciado una proclamada social y caravana por la reivindicación de los derechos de los despojados, amparados por el derecho constitucional de la libre expresión mediante audios y afiches vía WhatsApp. En los audios, donde se escucha el himno patriótico el 15 de septiembre, invitan a todas las personas del Cantón de Buenos Aires a manifestarse en contra de los actos de violencia, racismo y discriminación que se viven en los territorios indígenas, teniendo en cuenta la condición multiétnica y pluricultural de las personas boranenses. Sí. La caravana se estaría realizando el próximo lunes 17 de mayo a las 8 am, saliendo de San Antonio de la Amistad hacia el territorio indígena de Chinaquichá. Fue precisamente mediante una turba de personas no indígenas que el pasado 25 de abril del año 2020 asesinaron a Jerry Rivera, indígena borán del territorio Terraba, bajo el mismo contexto de recuperaciones de tierras por parte de varias familias indígenas. Las recuperaciones de tierras han sido la estrategia política de que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas, quienes han sido históricamente despojados. El 18 de marzo del 2019 asesinaron al líder indígena Sergio Rojas en el territorio indígena de Bribri de Salitre. Tanto la muerte de Jerry como la de Sergio siguen impunes, reiterando el poco interés por parte del Estado costarricense en detener la violencia que se vive en contra de las poblaciones indígenas, principalmente en la zona del Pacífico Sur costarricense. Tanto los territorios de Borán, de Terva, Bribri, de Salitre y Cabecas de Chinaquichá han formado parte de los procesos de recuperación de tierras por parte de familias indígenas, ya que la gran mayoría de estas han sido invadidas por personas finqueras no indígenas. Todos estos territorios indígenas están relativamente cerca, por lo que podría entenderse la agresión y violencia de personas finqueras contra personas indígenas como un conflicto de tipo regional. El gobierno actual de la República carga con 2 asesinatos a personas indígenas, debido a su inacción ante los graves hechos de violencia que ejercen finqueros y personas no indígenas en estas recuperaciones. Por tales motivos, responsabilizamos al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, y al viceministro de Diálogo, Randall Otarola, de cualquier agresión que se cometa contra el pueblo indígena de Chinaquichá. Muchas gracias nuevamente a Mariela, a Christopher y a Natalie por presentarnos los resultados de este primer análisis de coyuntura en materia socioambiental. Agradecemos también al equipo de docentes y asistentes del programa de kioscos socioambientales y también a usted, que nos ha honrado con su presencia en este conversatorio. Nos vemos en la próxima y feliz tarde para todas y todos.